dijimos que íbamos a comenzar y vamos a arrancar el día de hoy con los patriarcas, ¿sí? Y yo mencioné así de entrada, es lo que vamos a hablar ahorita en esta primera sesión, ojalá alcance a cubrir bastante, ¿sí? Que tenemos 3 ciclos o 3 patriarcas principales en la historia de Abraham, la historia de Jacob y la historia de José, ¿sí? Y algunos dirán, bueno, Isaac, ¿qué? Isaac, su historia, y si usted la abre en la Biblia, y si usted abre su Biblia, va a ver, Isaac es más como sándwich, es más como que un eslabón para conectar la historia de Abraham, al menos en Génesis, para conectar la historia de Abraham con la historia de Jacob, ¿sí? Entonces tenemos 3 grandes ciclos, el de Abraham, el de Jacob y el de José, ¿sí? Entonces, estas 3 historias, la historia de Abraham, su vocación, su llegada a Canaán, el nacimiento de su hijo Isaac, ¿no? Después la cuestión con Ismael y los herederos de la promesa, ¿no? Y finalmente a este le sucede y narra un poquito de historia de Jacob de Isaac, y brincamos a Jacob. Jacob, que termina siendo el preferido por Dios, y no es Saúl, su hermano, que era el primogénito, es toda una historia, ¿sí? Y después el nacimiento de sus hijos, ¿no? Sus 12 hijos, hoy lo vamos a repasar con calma, el nacimiento de sus 12 hijos, las 12 tribus, que el 12 otra vez, 12 también es un número simbólico, también significa algo. 12 representa también de alguna manera totalidad y representa siempre comunidad, pueblo de Dios, un grupo escogido. Por eso tendremos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento tendremos 12 apóstoles también, que ahí sí se habla más y a lo mejor históricamente sí es más cercano a que había 12, pero mencionar 12 como tal ya simboliza como un pueblo de Dios, ¿no? Encontraremos en Apocalipsis el famoso 144,000, y el 144,000 es la multiplicación, el múltiplo de 12 por 12 por 1000. 12 por 12 por 1000, antiguo pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios, y 1000, una cantidad incalculable. El 144,000 entonces significará el antiguo pueblo escogido por Dios se salvará, el nuevo pueblo de Dios se salvará, y una cantidad incalculable. De 1000 para arriba los judíos ya no contaban, entonces como que era más bien como un número al tanteo, Esto es importante. Entonces 12 hijos tendrá Israel, ¿no? Y de esos José, el penúltimo será como que el beneficiado, y vamos a tener la historia de José hacia el final de ¿cómo se llama? E iré con calma sobre algunos detalles hacia el final de Génesis, ¿no? Y hablará de cómo, ¿no? Su papá lo quiere mucho, y voy a explicar por qué, y luego lo de los sueños, es el José el soñador famoso, y luego cómo es vendido por sus hermanos, termina en Egipto, se asenta en Egipto, y con un propósito, y después sus hermanos tienen que ir a Egipto, y su papá también, y termina en Egipto la familia completa. Y a mí me parece que de hecho la historia tiene ese desenlace porque Éxodo, que es un libro aparte, es como que avanzamos y luego te regresas otra vez al comienzo con Éxodo de alguna forma, y pero quiere Génesis terminar y dejar como por sentado la situación que el pueblo de Israel iniciará en Egipto, ¿no? Ya una vez que muere Jacob y muere José en Egipto, pues habrá un silencio bíblico, ¿sí? Es decir, otra laguna cronológica impresionante, un silencio bíblico de más o menos 400 años. Otra vez, acá tenemos un múltiplo de 40. 400 años, no hay historias, o sea, muere José, y de José, otra vez, y a lo mejor ahí hubiesen podido hacer esto, de José a Moisés, ¿sí? Que es el siguiente personaje importante de la escritura en estos 2 libros que se unen ahí, ¿sí? Hay más o menos 400 años. Entonces, se puede decir otra vez, lo que van a haber hecho es que estirar la vida de José, si hubiesen hecho lo parecido a lo que yo le estaba comentando de los primeros 11 capítulos, pero habla de un silencio bíblico de 400 años, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en estas historias que son fenomenales, son fascinantes, de verdad son fascinantes? Primero, la elección gratuita de Dios a los patriarcas. Dios los elige a ellos, Dios los llama,
¿sí? Dios los llama. Otras cosas que vamos a encontrar son las promesas divinas. 3 de manera particular que le hará Abraham, que son muy importantes: tierra, descendencia y bendición. Estas 3 cosas son muy importantes para el pueblo de Israel. Tierra, un lugar donde vivir; descendencia, una gran descendencia; y bendición para todos los pueblos. Que Israel se convierte en bendición para toda la humanidad. Hablaremos de las alianzas que empiezan a suceder acá. No son las únicas, ¿no? Ya vimos o hablamos un poquito de la alianza con Noé, pero hablaremos de la alianza con Abraham, y que se repite una vez y otra vez y otra vez. Haría la alianza con Jacob también. Entonces, alianza con los antepasados de Israel y su respuesta, la respuesta de los patriarcas. ¿Cómo responden a este llamado que Dios les hace? Tenemos en estos más o menos 38, más o menos promedio, 38 capítulos, el desarrollo de muchas tradiciones orales. Muchas tradiciones orales sobre la historia de estos patriarcas se puso por escrito en estos 38 capítulos. Entonces, iremos por esta parte. Ojalá podamos llegar a Egipto y hasta hablar un poquito de Egipto, ¿no? El día de hoy. Entonces, vamos del año, mire, aquí está del año 2000, más o menos, 1900, Isaac. Si ve aquí, ya no hay diferencia de cientos de años, y luego entre Isaac y Jacob, su hijo, hay otros 100 años aquí en la historia. O sea, ya no estaban viviendo los centenares de los que estábamos hablando en los capítulos 11 o el capítulo 6 o 7 de Génesis. Y luego de Jacob a José, vamos a ver que está como entre el año 1700, 1600, también como 100 años. O sea, ya está más o menos promedio aquí las fechas de edades de los patriarcas. Y del 1600 vamos a ver cómo va a haber este silencio bíblico, y vamos a brincar de aquí hasta el 1200 promedio, 1300, 1200 por ahí, ¿sí? Es este silencio bíblico. Entonces, la historia de Abraham. Primero, ¿sí? Yo aquí lo puse Abraham, pero en realidad se empieza llamando sin la H-A. Entonces, al principio es Abraham, y Abraham quiere decir padre de muchos. El nombre de Abraham es padre de muchos, y hasta parece ser así medio chistoso y medio burlesco, ¿no? Medio burlesco, porque en realidad padre de muchos, su historia va del capítulo 12 al capítulo 25, ¿sí? Este padre de muchos en realidad no podía tener hijos. Ahí es donde es como que otra vez esto que le llaman que es el colmo, ¿no? Es el colmo que se llamaba Abraham y no podía tener hijos. Al menos su esposa no podía tener hijos. Su esposa Sara era estéril. Es importante. Entonces, se llama Abraham, que quiere decir padre de muchos, y no puede tener hijos. No había podido tener hijos. Y entonces Dios lo llama, ¿sí? Dios llama a Abraham, y voy a ir a esa parte. Y en Génesis 12 del 1-25 tenemos la historia de Abraham. De Génesis 12:1 a Génesis 25:8 tenemos esta historia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los sucesos, acontecimientos giran alrededor de las 3 promesas. Todo lo que vamos a encontrar acá, y se va a renovar la promesa o la alianza una y otra vez. Tierra, descendencia y bendición. Y estas tres cosas se las cumplirá Dios a Abraham de manera parcial. Es decir, le dará una tierra a Abraham, por supuesto, le dará descendencia, por supuesto, le dará bendición, por supuesto, pero no totalmente como dice al principio. Dios se lo cumplirá a través de los años, ¿sí? De una manera completa, total. Acá tenemos al primer hijo, Ismael, y ahorita les voy a explicar la historia, porque Sara, su esposa, no podía tener hijos. Entonces bajan a Egipto, y este es un pasaje extraño. Yo lo explico en el curso de Daniel, cuando hablo de la historia de Sara. No pueden tener hijos, entonces bajan a Egipto, y en Egipto compran una esclava, la traen a la esclava, y como Sara no puede tener hijos, ya les hizo Dios la promesa, y le saca mira, y es maravilloso. Dios le hace una promesa y le dice en medio de la noche, y esto es maravilloso, la primera vez, y renuevan la promesa varias veces, pero la primera vez lo saca, ¿no? Lo saca en la mitad de la noche cuando lo llama y le dice, no, te daré una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Y voy a pasar
Voy a pasar esta imagen, ¿no? Entonces en la noche se ven las estrellas, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿no? Una gran descendencia le está prometiendo Dios, ¿no? A Abraham. Entonces te daré una gran descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. O sea, como que, órale, cuenta las estrellas, no se pueden contar. Cuenta las arenas del mar, no se pueden cantar. Estamos hablando de una descendencia incontable, impresionante. Que era estéril, y esto va a aparecer, este patrón va a aparecer en la Biblia una vez y otra vez y otra vez. La mujer que era estéril da a luz. Donde no hay vida, ¿sí? Dios la suscita. Esto es maravilloso. Se va a repetir una vez, otra vez, otra vez. Se va a repetir con Samuel, se va a repetir con Sansón, se va a repetir con se va a repetir con Juan el Bautista, pero se va a repetir en varios momentos de la historia. Que la mujer que no puede tener hijos, termina teniendo hijos. Esto es muy importante. Dios es el Dios de la vida. Esto nos habla. Tenemos entonces, vienen de Egipto, ¿sí? Echan mentiras, en Egipto echan mentiras. Esto es una cosa particular que yo menciono. Echan mentiras y dicen que Abraham dice que Sara no es su esposa, que Sara es su hermana. Y esta es una mentira a medias. Yo explico cuando saco lo del genograma, porque en realidad Sara, ¿sí? Sara sí era hermana, media hermana de Abraham. Era hija de su papá, pero hija de una mamá diferente. Entonces tenían el papá en común, eran medios hermanos. Y estos dos medios hermanos terminan juntándose. Ahora, en la época patriarcal, ahora nosotros llamaríamos eso incesto, o no es legal, no se puede, ¿no? Pero en la época patriarcal, casarse entre mismos familiares era normal. Era normal. Digo, a mí José Juan todavía me tocó, no sé si ustedes llegaron a conocer, pero a mí José Juan todavía me tocó que, por ejemplo, en algunos ranchitos, en algunas comunidades, ¿no? Que pertenecían al pueblo donde yo vivo, todos se apellidaban González, era el rancho de los González. Y el rancho de los González, por escoger un apellido, pudo ser Rodríguez, Becerra, Pérez, Campos, Macías menos, todos menos Macías, perdón. No, podía ser cualquier apellido y era como que todos en ese rancho se llamaban así. De hecho, si uno de los Rodríguez quería venirse a robar una de las González, lo sacaban a balazos, ¿no? Eso quería decir, aunque parezca raro, que mínimo entre primos se estaban casando en esa comunidad. Entre primos. Era normal. Entonces echa mentiras a Abraham y dice que no es su esposa, que es su hermana. ¿Para qué? Para salvar el pellejo, para que no lo maten. Otra vez estamos hablando de hace muchísimos años, costumbres medio extrañas, y se da por hecho acá que si tú estabas con una mujer y a alguien más le gustaba a tu mujer, esa persona podía matarte a ti y quedarse con tu mujer. Como que eso era normal en la época patriarcal. Entonces Abraham, para que no lo maten en una tierra extranjera y se queden con su mujer, dice que no es su mujer, que es su hermana. Que Sara es su hermana. Le gusta a mi hermana, órale, ¿no? Echa una mentirilla. Y al final se los cachan y se tienen que regresar, los descubren y pasa lo mismo otra vez. Abraham repite junto con Sara esta mentira varios capítulos más tarde y luego su hijo lo repite otra vez. Sí, repiten el patrón y yo digo, por eso con Jacob termina depositándose como una historia de mentira de alguna manera. Bueno, en Egipto compran a una esclava egipcia que se llama Agar. Como Sara no termina embarazándose, entonces le pide, la misma Sara le pide a Abraham, pues llégale a la esclava, llégale a Agar, ándale. Al fin y al cabo es la esclava, y como era la esclava, entonces el hijo terminaría siendo de ellos, porque ellos son los dueños. Así funcionaba la cosa también. Así funcionaba. Entonces es como que va, y Abraham hace eso, y Agar concibe y da a luz a Ismael. Digo, a propósito incluso del problema que tenemos todavía. Digo, hay varios factores más hoy, pero hay muchos intereses políticos a nivel mundial en el Medio Oriente ahora, ¿no? Impresionante. Pero el origen, al menos étnico y religioso, ¿sí? Ahora político hay muchos más intereses, pero el origen étnico y religioso del problema que sucede en Medio Oriente entre Palestina e Israel data desde este tiempo. Estoy hablando entre más o menos 3.800 a 3.900 años antes de esto. ¿Qué pasa? Pues Ismael nace de Agar
Y ¿sí? Eventualmente, entonces las tres son la promesa y la alianza son los temas principales de la historia de Abraham. La alianza se renueva 5 veces, ¿no? Es una y otra vez, se renueva la alianza y esto es como que vuelve a hacerse un recuerdo y esto habla de la fidelidad de Dios y de la fidelidad también de quien hace alianza con Dios. Y se menciona 7 veces en estos capítulos. Todas las alianzas pactadas con Abraham suceden en teofanías. Teofanías es manifestaciones de Dios. Dios hace alguna cosa, se deja ver, se escucha, un rayo, una cosa sucede. Eso se le llama teofanía, ¿sí? Entonces, otra vez, la alianza con Dios ya promete 3 cosas, ya lo habíamos mencionado: tierra, descendencia y bendición, muy en general. Pero la alianza la encontramos también en Génesis 15 y contiene detalles muy primitivos. Y mira qué pasa con la renovación de la alianza en Génesis 15. Es maravilloso porque ahora, cuando Dios renueva la alianza con él, lo saca al mediodía. Y esto es muy interesante. ¿Se acuerdan? La primera vez Abraham, ¿sí? Está en la noche, regreso. La primera vez está en la noche, pero la segunda vez, y puede ver las estrellas, impresionante. No puede contar, pero al menos acá tiene la visión o la parte visual, perdón, de muchas estrellas, demasiadas, así va a ser mi descendencia. Pero cuando le renueva la alianza en el capítulo 15, lo saca al mediodía y le vuelve a decir: vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y entonces Abraham voltea al cielo al mediodía. ¿Cuántas estrellas puede ver usted en el cielo al mediodía? Pues no puede ver ninguna. El sol cubre todas. La luz del sol opaca todas las estrellas. ¿Sí? No puede ver ninguna. Entonces Abraham ahora voltea a ver, la otra vez fue en la noche, ahora en mediodía, y no ve nada. Pero esto nos enseña algo también, es decir, hay ocasiones que Dios nos promete cosas y que nosotros no vemos por dónde. Es como que, ¿cuándo va a pasar, Señor? ¿Cuándo va a pasar esto en mi vida? Tú me lo prometiste. Y que tú no veas las señales de la promesa de Dios que están ahí, no quiere decir que la promesa no va a suceder. Abraham ya no vio las estrellas, ya no la vio, ya no fue tangible. Sin embargo, confió. Las estrellas están ahí, no las ves, pero están ahí al mediodía. No se han ido, siguen ahí, no son visibles. A veces, las promesas de Dios no son visibles, no quiere decir que se fueron. Entonces, en el capítulo 16 vamos a ver el nacimiento de Ismael, ¿no? El nacimiento de Ismael, y voy a pasar a eso, ¿no? El nacimiento de Ismael. Aquí está aquí está Sara con Isaac, después nace Isaac, ahorita les digo cómo va la historia ahí, pero aquí está Ismael ya más grande y aquí está Agar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues nace Ismael y lo toman y es maravilloso, ¿no? Bueno, pues ya tiene mínimo un hijo. Dios prometió una gran descendencia, tiene mínimo un hijo y le ponen Ismael, ¿no? Ismael. Y a Ismael empieza a crecer y cuando empieza a crecer, entonces los ángeles del Señor, en Mambré, se llama la ciudad, en Mambré, se le acercan a Abraham, se le vuelven a aparecer, otra teofanía, se le vuelven a aparecer y le dicen, ¿no? Le dicen, oye, el Señor te prometió que te iba a dar un hijo, ¿sí? De tu esposa. Y entonces, en el capítulo 17 se presenta esto, ¿sí? Del Génesis, y le dice, y era un hijo de tu esposa, no de tu esclava, de tu esposa. Si Dios dijo que iba a ser de tu esposa, iba a ser de tu esposa. Y entonces está afuera de la tienda donde los ángeles lo visitan a Abraham, ¿sí? Está afuera Sara, y cuando escucha otra vez, ya han pasado años, ya nació Ismael, ya creció Ismael un poquito, ¿sí? Ya está más viejo Abraham, ya está más vieja Sara. Tú y yo sabemos también, biológicamente, que llega un punto, ¿no? Si Sara era estéril, pues con más ganas menos podía. Y si Abraham había podido, ¿no? También, digo, porque luego los hombres somos así como que más barabucones con esto, pero pues también pasa, no es lo mismo, los años también pasan factura. Entonces, Sara era bastante, ya más con años, Abraham también. Entonces, cuando Sara escucha detrás de la tienda que ella va a concebir un hijo de Abraham, se empieza a reír, le parece muy gracioso, se empieza a reír como, ja, 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 ¿no? Como claro, sí, Chuy, ¿no? Como
¿Cómo crees? Y a veces, yo no sé si estaba riendo de ella misma o se estaba riendo de Abraham o de los dos, ¿no? O de las situaciones como que, hello, Dios, o sea, si ya no pasó, no pasó, ¿sí? Se ríe. Por eso cuando nace Isaac, Isaac significa en hebreo el que ríe o el hijo de la risa, porque a su mamá le pareció muy gracioso. Y porque los ángeles dijeron, a la vuelta de año te nace un hijo de tu esposa Sara. Y otra vez, Dios siempre cumple sus promesas. Y nace Isaac. Pero entonces empieza a ver que empieza a crecer Isaac y empieza a ver la misma Sara que Isaac e Ismael juegan, ¿no? Conviven juntos. Y entonces empieza a ver a Ismael como una amenaza para Isaac. ¿Por qué? Otra vez por la tradición judía de la bendición y de la herencia que va al primogénito. La bendición y la herencia, ¿sí? Por cuestión de tradición, iría para Ismael, no para Isaac. Y entonces esta misma Sara que tenemos aquí, que le pidió a Abraham como, órale, llégale. Por eso es como que Dios vino y le dijo a Abraham, a veces Dios nos promete cosas, disculpen, a veces Dios nos promete cosas y nosotros nos aborazamos. Hacemos como Sara, como no vemos por dónde llega y a veces nosotros provocamos que las cosas sucedan. Las cosas que Dios nos promete, provocamos como que, le voy a buscar por acá. Sí, lo voy a buscar por acá. Dios me prometió un buen marido, le voy a buscar por acá. O lo que sea, no lo sé. Un buen trabajo. Y nos aborazamos. O quiero terminar algo. Dios dijo que, pues Él caminaba conmigo y me aborazo. Y hacemos lo que Sara. Y lo que hacen los ángeles es decir así como que, Abraham, no nos ayuden. O sea, Dios no necesita ayuda, Dios cumple. Y a menudo cuando el ser humano quiere ayudarle a Dios en lo que Dios ya nos prometió, terminamos regando el tepache. ¿Cómo sucede con Sara? ¿Cómo sucede con Sara? ¿Sí? Al final Sara le pide a Abraham, despide, corre, deja ir a Agar y a su hijo. Déjalos ir. Porque ve que Ismael va a ser una amenaza para Isaac en cuanto a la bendición y la descendencia. Y entonces Sara, que fue la que dijo, vamos a darle una ayudadita a Dios, ahora se arrepiente y dice, no, corre a la mujer. Corre a la mujer y despídela con el hijo. Asumo que este territorio donde estaban, ¿sí? Donde estaban, y no es como que la despide y no le da nada, me imagino que despide Abraham, me parece, no lo explicita, pero lo entendemos de alguna manera y le dice a Agar, gana para aquel rumbo, ¿no? Algunas tierras que a lo mejor eran de Abraham, ¿sí? Gana para aquel rumbo, ¿sí? Y ahí crece un pueblo nuevo. Y la descendencia de Ismael serán los musulmanes, será Palestina. Y la descendencia de Isaac será lo que será Israel. ¿Sí? El judaísmo, los judíos. Entre el lugar donde termina habitando la descendencia de Ismael y el lugar donde termina habitando la descendencia de Isaac, en medio de estos dos lugares, ¿sí? Queda un territorio que hasta el día de hoy lo conocemos como Gaza, la franja de Gaza, que no queda claro si eso, ¿sí? Abraham termina entregándoselo a Isaac o termina entregándoselo a Ismael y su descendencia. Y hasta el día de hoy, 3,800 años después, sigue en disputa Gaza entre los hijos de Ismael, Palestina, ¿sí? Y los hijos de Isaac, Israel, hasta el día de hoy. Ismael es el ancestro del mundo árabe, del mundo y la religión islámica. Isaac será el del judío. Son las dos grandes religiones antiguas, más moderno el cristianismo, pero las tres religiones más grandes del mundo, ¿sí? Judaísmo, islamismo, segundo, ¿sí? Cristianismo es el número 1, pero judaísmo y islamismo son las dos que siguen. Y también acá está algo impresionante. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran descendencia. Nunca se imaginó. Mira, todo el Islam, todo el mundo y la religión islámica le llaman a Abraham padre Abraham. De hecho, parte del conflicto, incluso religioso, es ellos creen que el verdadero descendiente de Abraham
el que heredó la bendición es Ismael. Los judíos creen, y nosotros los cristianos también, que es Isaac, Y bueno, ahí está. Nosotros decimos que no, que Ismael no es, pero ellos dicen que Isaac no es. En fin, los dos le llaman Padre Abraham, Padre. Nosotros los cristianos también le llamamos a Abraham Padre Abraham, el Padre de nuestra fe. Entonces, las tres religiones más grandes del mundo que existen hoy, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, le llaman a Abraham Padre Abraham. Y todos los que han existido a través de la historia en estas tres religiones, que son las tres más grandes del mundo y de la historia moderna como la conocemos, ¿no? De la historia de los últimos 2000 o 3000 años más o menos. Imagínese, ¿no? Si hoy pusiéramos en conjunto, no sé cuántos son, pero todos los cristianos, todos los judíos y todo el Islam, me parece que hoy en día son como 2.5 billones. ¿Sí? Entre estos tres grupos. Después los demás son más ateos, pero entre 2 y 2.5 billones forman esos tres grupos que le llaman a Abraham Padre Abraham, más todos los que han existido. Bueno, aquí está lo que yo le comentaba en el 16. Sara toma la iniciativa y le da a Abraham a su esclava Agar para que tenga un hijo. Sara vive para dar honor a su nombre y se va amargando. De hecho, el nombre de Sara tiene que ver con amargura. Cualquiera que se llama Sara, pues ahí lo procesa de alguna manera, se va amargando mientras que Agar se embaraza, le nace el hijo, está feliz y después termina resentida diciendo como, despídela. Entre esta parte del nacimiento de Abraham y luego de Ismael, viene la visita de Abraham en Mambré, ¿no? Que es otra teofanía, pero después de ahí nos empieza a hablar de estas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra, que son las ciudades en donde se va su sobrino Lot. Entonces, cuando Abraham sale de Ur de Caldea, que es la parte de Mesopotamia, sale de Ur de Caldea, donde Dios lo llama, ¿no? Cuando sale de ahí, se trae a su sobrino Lot. Y ya habitando la tierra, ¿no? Tanto Lot como su tío Abraham, ¿sí? Tienen sus ganados y tienen sus criados y todo, y se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, Abraham decide como que vamos a separarnos, tú escoge, ¿no? Tú escoge para dónde, y Lot otra vez se deja llevar por lo visual, y mira que esta parte del Jordán es verde, ¿no? Y le deja a su tío como la parte montañosa, a Abraham, como la parte montañosa, que es más difícil para pues eran como ganaderos de ganado pequeño, como cabras, ovejas por ahí, ¿no? Y él escoge la mejor parte y termina en estas dos ciudades que están bien locos, que nos narra esta historia, ¿no? Se separan, de hecho, nos narra la separación de Lot y de Abraham desde el capítulo 13, ¿sí? Desde el capítulo 13 se separan por los problemas que había. Lo atacan, de hecho, a Lot ya viviendo allá lo atacan y tiene que ir a Abraham a rescatarlo. Esto lo tenemos en el capítulo 14, ¿no? Otra vez, a propósito de que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Lot se fue como que, mira, qué bonito allá, qué bonito, ¿no? Y se fue por lo bonito y le terminó yendo mal. Pero bueno, finalmente después tenemos que termina en Sodoma y Gomorra, que habla de los pecados morales de Sodoma y Gomorra, pero muchos biblistas señalan que el pecado más grave de estas ciudades era su inhospitalidad. Claro, la cuestión moral estaba de locos, ¿no? Estaba de locos. Abraham habita en esta tierra, ¿no? Ya lo había rescatado una vez, Lot habita en esta tierra, ya lo había rescatado su tío Abraham una vez, pero esta gente es loca, ¿no? Lo vienen a visitar a Lot, unos ángeles, y la gente, ¿no? Otra vez, con desviaciones sexuales terribles, quieren abusar, quieren tener relaciones con los visitantes, otra vez que se presentaban como personas, ¿no? Lot, y es un pasaje extraño, otra vez estamos hablando de la época patriarcal, Lot termina diciendo así como que les puedo prestar a mis hijas, pero no a mis visitantes, ¿no? Otra vez en la cuestión, y a nosotros ahora nos puede parecer como absurdo, ¿no? La cuestión, pero es, Lot es hospitalario. Primero, bueno, no le queda otra cosa, es un abuso lo que quieren hacer, ¿no? En fin, la ciudad está terrible, tanto Sodoma como Gomorra, que es donde habitan, ¿no? Y Dios decide destruir, ¿no? Esta idea que tenemos aquí todavía en el Antiguo Testamento,
Y entonces Abraham hace una oración impresionante. La encontramos por ahí en el capítulo 18, en el versículo 16, una oración de Abraham de intercesión por Sodoma y Gomorra. Y esta oración es al puro estilo del tianguis o de la pulga o del mercadito, ¿no? Del pueblo, ¿no? Cuánto es lo menos, ¿no? Cuánto es lo menos. Entonces, Abraham se agarra hablando con Dios. Es muy chistosa la oración. Se agarra hablando con Dios, ¿sí? Es modelo de intercesión de alguna manera, pero se agarra hablando con Dios y le empieza a decir, oye Dios, ¿y qué tal si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra? ¿Qué tal si hay 50 justos? ¿Aún así vas a destruir las ciudades? Y Dios le dice, Abraham, si hay, empieza a interceder. O sea, Señor, tú eres un Dios justo, y le empieza primero así como que a adularle de alguna manera, ¿no? Como esta confianza, la oración es extraña, y dice como que si hay 50 justos, la vas a destruir, y Dios así como que si hay 50 justos, no o sea, se salva la ciudad completa por 50 justos. No hay destrucción. Señor, ¿qué tal que no hay 50? ¿Qué tal que nada más hay 40? Supongamos que hay 40, Señor. 40 todavía son. Si hay 40, ¿vas a destruir la ciudad? Dios otra vez. Pues si hay 40 justos, ¿sí? No destruyo la ciudad. No destruyo la ciudad. Y ahí va otra vez al puro estilo del tianguis y de la pulga y del mercado. Señor, disculpa mi atrevimiento, disculpa, ¿qué tal que no hay 40? ¿Qué tal si hay 30? ¿Qué tal si encontramos 30, Señor? 30. Pues por los 30 no destruyo la ciudad. Pues, Señor, ya me atreví, digo, de hecho, ya estamos aquí, ya me atreví, ya le entré, ya empecé, ya me estuve aquí medio rebajando un poquito. ¿Qué tal si nada más hay 20? Señor, ¿qué tal? Nomás 20. Pues por 20 justos que haya, no voy a destruir la ciudad. Y basta al extremo, el último relato es como, ya, Señor, última, prometo, última. ¿Qué tal si hay 10? ¿Qué tal si en esa ciudad hay 10 justos? Y Dios le dice, si en Sodoma y Gomorra hay 10 justos, por 10 se salva la ciudad. ¿Qué crees? No había gente justa en Sodoma y Gomorra. Entonces, lo deshospitalario, los sodomitas, no. Y entonces en el capítulo 19, del 12 al 19, tenemos la destrucción de Sodoma. Tenemos la destrucción de Sodoma. Les pide que él y su familia salgan de la ciudad. Aquí son dos representaciones de lo mismo, ¿no? Dos representaciones de lo mismo. Acá está la esposa, les pide que no volteen atrás, que salgan, o sea, que salgan y no volteen, que no vean la destrucción, ¿no? Porque hace llover fuego y azufre, ¿no? Esta imagen así medio extraña, ¿no? Que no volteen. Y la mujer de Lot voltea, y hay una como un tipo historia, ¿no? Leyenda que se convirtió en sal, o sea, se quedó ahí. Finalmente terminan saliendo de Sodoma solamente Lot y sus hijas, y se van a las montañas. Esto lo vemos en el capítulo 19, y es un pasaje también medio extraño, y voy a cerrar con eso. Bueno, voy a tratar de terminar a hablar. Es extraño porque dice que pues van y no ven a nadie. O sea, van rumbo a las montañas y no ven a nadie, y piensan por un momento, otra vez, no era como que que pues ahora ya no hay nadie más, que no existe más, que se destruyó todo y que no existe nadie más. Las hijas piensan de esta manera, y entonces ponen borracho a su papá. Este es un pasaje extraño, ¿no? Otra vez raro en la Biblia. Ponen borracho a su papá, y las hijas tienen relaciones, primero una y luego otra, con su papá, para poder tener hijos. Otra vez, en nuestro tiempo se llama incesto, es una locura, es terrible, ¿sí? Pero tenemos este pasaje extraño. Y este pasaje extraño nos enseña una cosa que yo quiero explicarle. Otra vez, la revelación es progresiva, va de poco a poco. Hay cosas que encontramos aquí de costumbres de ese tiempo que nos parecen absurdas, y que Dios las irá purificando. Es decir, Dios entra en la historia del pueblo. Esta es la historia de un pueblo y cómo actuaba ese pueblo. Y poco a poco va llevando ese pueblo hacia la perfección. En Génesis 20 tenemos otra vez a lo que había dicho Abraham y a Sara en Gerar, se llama la ciudad, y otra vez echan mentiras ahora al rey Abimelech. Se repite la historia de cuando fue en Egipto para que no maten a Abraham, echan otra vez mentiras. Y en el capítulo 21
en el capítulo 21 nace Isaac, crece Isaac, y luego cuando Isaac es un muchacho, esto es importante también, cuando Isaac es un muchacho, Dios se lo pide. Me gustó esta imagen y se las presento aquí, porque Isaac no lo presentan como un niño. Mayoría de las imágenes del sacrificio que iba a ofrecer a Abraham, ¿no?, a su hijo Isaac, a Dios, que Dios se lo pide, otro pasaje extraño de la época patriarcal, aunque parece que en ese tiempo era normal, ahí donde ellos estaban, que las mismas personas ofrecieran a sus hijos en agradecimiento, uno de sus hijos. Extraño otra vez, muchas culturas sucedió esto. En muchas culturas antiguas, ¿no? Los mayas, sabemos, otras culturas, sí, que ofrecían a los dioses seres humanos, a veces la misma familia, a veces esclavos, pero a veces la misma familia, en busca de un favor. Era la manera que entendían, ¿no? Así medio animista, cómo actuaba Dios. Entonces, Abraham es presentado como un ser fiel a las promesas de Dios, es fiel a las promesas de Dios. Abraham no es presentado como una persona perfecta, santa, ¿no?, sin mancha, sin error. Simplemente él escucha la voz de Dios. Se equivoca en algunas cosas, por eso vemos esto de que echó mentiras en Egipto, después echó mentiras en Gerar, dijo que Sara no era su esposa, pero en general, cuando Dios le pide algo, él cumple, ¿sí? Abraham siempre adoraba a Yahvé cuando se paraba en sus viajes, y la prueba de fuego de la fe de Abraham es cuando le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Y ahora, esto también ya es como un previo. Esta historia es fascinante por varias cuestiones, ¿sí? Es un previo ¿cómo se me va el término ahorita? Si lo recuerdo se los digo. Esto prefigura lo que sucederá ya con Jesús, ¿sí? Acá Dios Yahvé le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio, como prueba de fidelidad. Al final, en este monte, en el monte Moría, escuche esto, en el monte Moría es que le pide esto, que Dios le pide a Abraham que en el monte Moría le ofrezca a su hijo. Ahora, otra vez, regreso a la imagen. Su hijo, Isaac, no es un muchachito, como un muchachito así flaquito, ñanguito, como de 8 años, 7 años, hasta 6 años, como chiquitito. No. Isaac era un adulto, era un muchacho ya hecho y derecho, probablemente más fuerte, más musculoso ya que su mismo papá, porque hasta mucho tiempo hemos entendido este pasaje como el sacrificio de Abraham de su hijo, y no, aquí en realidad tenemos el sacrificio de Abraham, el padre que ofrece al hijo, pero el hijo que acepta el sacrificio. Y presento esta imagen porque probablemente, otra vez, mire, Isaac cargó con la leña para el sacrificio, ¿sí? Si hubiese tenido 8, 7, 6 añitos, ¿sí?, 2 palos hubiese cargado el muchachito. No, cargó la leña, era un muchacho fuerte, por una buena distancia. Había estado con su papá muchas veces donde habían hecho sacrificios, él conocía como el ritual, ¿sí? Y acá no llevan cordero, y le pregunta, ¿dónde está el cordero, papá? ¿Por qué él cargó la leña? No hay cordero, y al final, ¿sí?, es Isaac se ofrece, y esto hace más prefigura de lo que pasará, extraño, lo que pasará en Jerusalén, ¿sí?, más o menos 1800 años después. El monte Moriah, donde va a ser sacrificado Isaac, es el mismo lugar de lo que llamamos, o lo que se llama en el Nuevo Testamento, el Gólgota. En el mismo lugar donde iba a ser ofrecido Isaac, ahí muere Jesús. Igual al final se aparece el ángel, le dice como que ya Dios comprobó que eres fiel, que crees en él, ¿no? Por eso le llamamos el padre de la fe a Abraham. Por ahí se encuentran un carnero y ofrecen ese carnero, pero ya nos sirve de prefigura para el Nuevo Testamento.